tal, estimados seguidores? Aquí desde la población de Belén, Estado Carabobo, la bella población de Belén. Les voy a indicar cómo vamos a tomar el tiempo para la empacadora John Deere. Okay. En primer lugar, vamos a tomar el tiempo de las agujas. Las agujas tienen que pasar. Ahí. Ya ahí. Ok, aquí está perfectamente el tiempo. Aquí está la punta de la aguja, aquí está la punta del pistón, la punta de abajo, y está pasando aproximadamente 2 centímetros hacia atrás. Ahí es el verdadero tiempo de ella. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ponemos el pistón, la aguja, disparamos aquí, ponemos la aguja lista en la posición que está en la cámara de enfardado saliendo. Si el pistón está atrás o adelante, nos vamos a guiar simplemente por la punta de la aguja acá entrando a la cámara de enfardado. ¿Qué hacemos? Con una llave 3/4 sacamos este piñón de acá. Al sacar el piñón desconectamos transmisión de grupo de amarre. Entonces, con el volante le vamos dando vueltas hasta que llegue a la posición. Si él está pasado, no la eches para atrás. Dale el recorrido completo y vuelves otra vez y lo pones en el punto exacto. Yo recomiendo, como es una máquina que haya trabajado, que sea punta con punta. Por el desgaste de los piñones, cualquier desgaste que tenga, él va a quedar aproximadamente a 2 centímetros pasado del pistón. Okay, pónganlo punta con punta. En ese momento vuelven a colocar este piñón que está aquí y vuelven a poner el tornillo. Entonces, este piñón tiene acá un piñón aquí atrás, tiene dientes aquí y aquí para trabajar con la transmisión, y aquí transmite al sistema de amarre. Entonces, sacan acá con las agujas puestas en la cámara de enfardado abajo y van a llevar el pistón al sitio que ya les indiqué. En ese momento colocan esto, trancan aquí y ya está tomado el tiempo de esto. Ok, este es el tiempo de ella. Ella tiene que salir de acá cuando el pistón esté asomándose, pues aquí la punta. Él no debe pegar. Entonces, ¿cómo vamos a tomar este tiempo? En lo que tengamos el pistón acá, podemos sacar esta cadena que está acá, sacar el tensor, aflojamos tensor, sacamos la cadena y colocamos en esta posición, que podría ser 2 centímetros de acá de la punta de acá, pues del pistón, de la punta que asoma. Entonces, en ese momento colocamos la cadena y ya nos queda, al colocar la cadena, ya nos queda, nunca vaya a pegar de ahí. Y que el material esté libre del pistón cuando vaya a entrar. Okay, aquí va a entrar el material completo y no hay pistón que lo choque.
una empacadora 336 John Deere. Aquí tenemos las 3 posiciones. Estas 3 posiciones nos van a dar abajo para que eche más hacia este lado. Si la paca te está quedando más grande de este lado y más corta de este lado, lo pones abajo. Si es a la inversa, te está quedando más pequeña esta y más grande esta, lo pones arriba. Pero tú comienzas probando acá. Eso depende del material también. Si el material, poniéndola acá en el medio, te trabaja bien, sale la paca cuadradita, ahí no hay problema. Ahí no tienes que cambiar ninguna posición. Entonces, bueno, esta es la manera de colocar el tiempo de la empacadora John Deere 336. ¿Qué tal, amigos seguidores? En este momento vamos a hacer un video de cómo vamos a poner